tiempos difíciles en los días de Lot, tiempos difíciles en los días de Sodoma, tiempos difíciles en los días de los filisteos, de las guerras de Israel. Pero yo creo que como nunca antes se han mezclado estos tres tiempos más complicados al día de hoy. Hace un tiempo, hace como un año, no recuerdo específicamente hace cuánto enseñé por varios domingos acerca del fin del tiempo. No recuerdo, no sé si alguien recuerde hace cuánto, como un año, ¿no? Año y medio, acerca del fin del tiempo. Y yo les decía esto, hablábamos específicamente acerca de las características de los tres tiempos de Noé, Lot y Sodoma. Y yo les decía que el tiempo de Sodoma había dos características, dice Ezequiel, por la vanidad del corazón y evidentemente por el homosexualismo. Veíamos ya el principio de la decadencia en nuestro país respecto a la legislación de género, que es totalmente aberrante, y nuestra postura como cristianos, como hijos de Dios, tiene que ser total y absolutamente en contra. Sí, evidentemente Dios no nos llama a crear una revuelta, pero sí a una resistencia civil pacífica, es decir, expresar nuestra idea, jamás bajo la violencia. Pero no podemos estar de acuerdo. Es absurdo que alguien pueda decir, bueno, hermano, pues que Dios es amor y Dios los ama. No, no es cierto. Bueno, sí y no. Sí, Dios es amor, pero Dios no ama a los homosexuales. ¿Cómo dice eso? Sí, porque la Biblia dice que Dios aborrece al que se echa con varón. La Biblia dice eso, y aborrecer es que le da asco. Entonces no, nadie puede decir que Dios los ama. Dios ama a sus hijos. Dios nos ama a nosotros. Pero bueno, ahí no paró el asunto. Y había dos características en Lot y en los días de Noé. En los días de Lot se llevó a cabo el incesto. Las hijas de Lot lo emborracharon y pasaron ciertas cosas terribles. Y en estos días se autorizó, está legislándose en Suecia o Suiza, una de esas dos naciones, si no recuerdo es Suecia, el cual legalmente se van a poder casar padres con hijos. Y si esto no fuera mucho, que es mucho, la Biblia nos habla de tres cosas en los días de Noé. Se casaban, bueno, cuatro cosas: se casaban, se daban en casamiento, comían y bebían. ¿Comer es malo? No. Es una de las maneras en las que Dios suple nuestra necesidad física. Pero entonces, si comer no es malo y Dios condenó a muerte a toda una raza o toda la humanidad, excepto a Noé y su familia, que comían, que puso a ir a Dios, ¿tomar agua es malo? Entonces, ¿qué bebían? Que levantó la ira del Señor. ¿Casarse es malo? No, Dios instituyó la familia. Dios constituyó el matrimonio, la relación entre personas de diferentes sexos, ¿verdad? A mujeres y hombres. Pero entonces vamos a entrar a una situación. Si casarse no es malo y Dios condenó el casarse, ¿con quién se casaban? Y yo les decía hace un año y medio, yo considero que se casaban con animales. Y ya es una realidad en Canadá. Se está legislando para que hombres o mujeres se puedan casar con perros. Eso es terrible. Por eso, debido a la decadencia y a la degradación que vive la humanidad, tú y yo tenemos que estar sustentados en una verdad, en la verdad única, total y absoluta, que es Cristo Jesús. En estos tiempos tan difíciles no podemos perder el tiempo en situaciones emocionalistas. Dios, y ustedes lo han visto, Dios me ha estado moviendo a moverme en algunas maneras que nunca había hecho, pero yo creo que Dios ha estado inquietando mi corazón y como nunca antes estamos usando el internet para poder compartir la palabra, porque por medio del internet podemos llegar a lugares donde físicamente en un momento sería imposible. Entonces, pero compartir la palabra, la sana palabra, la palabra de Dios. Entonces, yo te invito a que sigamos orando, a que podamos tener hambre por la palabra, hambre por escuchar, hambre por aprender,
hambre por conocer más del Señor. Algo que me da cierta tristeza en mi corazón es cuando personas vienen a la iglesia y Dios las establece y vienen de otros lados, en muchos casos se maravillan y quedan de cierta manera asombrados de la enseñanza de orden divino que ministramos en este lugar. Pero eso no me da tristeza, gloria, porque es Dios el que hace la obra. Pero lo que me da tristeza es que los que ya tienen más tiempo se acostumbren a la enseñanza. Y lo que es peor, que consideren que en todos lados se enseña lo mismo y mediante esto no se valore la palabra, no al pastor, no al hombre, sino no se valore la enseñanza. Entonces Dios tiene que poner en nosotros una hambre por la palabra, una hambre por escuchar del Señor, no de saciar una comezón de oír, sino una hambre genuina por el conocimiento de la palabra. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Bueno, gloria al Señor. El tema de hoy es la fe en el libro de los Hebreos. Hoy vamos a leer, bueno, normalmente leemos mucha Biblia, pero hoy vamos a leer más, o 3, 4 veces más. La fe en el libro de los Hebreos. Quiero que me acompañen, por favor. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Y vamos a leer el capítulo 3 y el capítulo 4, ¿ok? Lo vamos a leer alternadamente. Yo voy a leer los versículos pares o más sencillo. ¿Quién trae Biblia? Levante la mano, ¿quién trae Biblia? Bueno, ¿está la pantalla? No. ¿Pero está la Biblia? Ok, entonces los que traigan Biblia, vamos a leer, escúchenme, un versículo cada quien. Empiezo yo el 1, después la hermana Vero el 2, Zaira el 3, Asiel el 4, César el 5, ahí está la pantalla. Entonces todos participamos porque está en la pantalla. Entonces comienzo yo con Hebreos 3, 1 y empezamos. Permíteme, Vero llega con mi mamá, entonces atrás la hermana Ángeles, después aquí en esta fila nada más está Aimé. Y empezamos con Yesimiel, terminamos con Abraham, atrás Sergio y donde termine la fila hacia atrás, ¿ok? ¿Sí me expliqué? ¿Sí o no? En caracolito pues, o no sé cómo decir. En lumbriz, dice el hermano Ray. Un poco ortodoxo, pero bueno. 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque tanto mayor gloria que Moisés, este es estimado digno, cuando tiene mayor dignidad que la casa del Creador. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel sobre toda su casa, como siervo para testificar lo que se había de decir. Mas Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si hasta el cabo retuviéramos firme la confianza y la gloria de la esperanza. ¿Man Ángeles? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, En universidades vuestros corazones como la congregación, me queda de coser en el desierto. Jessy. Donde presentarán los pecadores, me clavarán en mi dolor 40 años. A causa del cual
incredulidad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortamos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con el engaño del pecado. Porque participantes de Cristo somos hechos honrar y conservarnos firmes hasta el fin de nuestra confianza. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos. Mas como él estuvo enojado 40 años, ¿no fue cuando se pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Ya quienes yo no entrarían en su gozo, sino aquellos que no reciben. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hermanos, pues, no sea que pretendiendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Bien. Porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar con ella. Luego entramos en el reposo, hemos leído de la manera que dijo, cómo fue un día que en el reposo acabarás las obras desde el principio del mundo. Porque en un cierto lugar dijo así, el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Así que, pues, me resta que algunos han de entrar en él, y aquellos a quienes primero fue anunciado no entraron por causa de desobediencia. Determina otra vez un cierto día, diciendo por David, hoy después de tanto tiempo, como está dicho, si oyeres su voz, hoy no endurezcan nuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después del otro día. Por tanto, será un reposo para el pueblo de Dios. Porque que han estado en su reposo, también Él ha reposado de sus obras, como Dios se las oye. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de los filos, y que alcanza hasta partir del alma y aún el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Valerio del 13 al 16. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Y bueno, en su momento voy a enseñar este versículo porque se ha tergiversado esto tremendo y que ha traído un juicio y una condenación a la iglesia de una manera terrible y que no tiene nada que ver con la verdad, pero bueno, en su momento. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a leer algunos versículos en estos dos capítulos de una manera específica para mostrarte cuál es o qué sentido de la fe nos está enseñando el libro de Hebreos en una de las 4 dimensiones de la fe. A estas alturas, los que venimos los miércoles ya tenemos que conocer y manejar, si bien no a la perfección, pero por lo menos de una manera clara, cuáles son las 4 dimensiones de la fe. Vamos pues, Hebreos 3:19 dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad.
¿Esta versión cómo dice? ¿No está? ¿3:19? Bueno, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Entonces, vamos cuando hablemos de las verdades del reposo, vamos a conocer que una de las fuentes de inquietud, una de las cosas que no nos permiten entrar en el reposo de Dios es la incredulidad. Y tú y yo sabemos que hay 3 tipos de incredulidad. Duda de lo que Dios dice, duda de lo que Dios hace y duda de lo que Dios es. Esa es la incredulidad, de lo que Dios dice, de lo que Dios hace y de lo que Dios es. Ahora, capítulo 4, versículos 2 y 3. Por tanto, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarían en mi reposo. Versículo 12 y versículo 16. Porque la palabra de Dios, y aquí está hablando del ser trino, nota algo, aquí está hablando la operación directa de la palabra en el ser completo. Nosotros somos seres trinos, hechos a semejanza de Dios. Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nosotros igualmente somos seres trinos. ¿Por qué? Porque tenemos un espíritu, somos un alma y vivimos en un cuerpo. Pero dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice la palabra, acerquémonos pues. Una ocasión te puse un ejemplo y llamé a Josué, y cómo Josué corre y me abraza. Y él corre confiado con papá, porque sabe que papá lo va a recibir con los brazos abiertos. Y de esa manera es un ejemplo en la que tú y yo podemos correr con el Padre de una manera seria, concreta y con gratitud y con seguridad, sabiendo que Él nos va a recibir siempre, siempre, siempre. Pero dice, acerquémonos pues confiadamente. Ahora dice confiadamente, no conchudamente. Eso es muy diferente, ¿verdad? ¿Qué es acercarse conchudamente? Señor, pues hoy no trabajo, pues ahí mándame a alguien que me mande para un taco. Eso es conchudamente, ¿sí me explico? Entonces, una cosa es eso y otra cosa es entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar y gracia para el oportuno socorro. Date cuenta de esto, Dios no va a mandar un ángel y te va a quitar del problema. Dios te va a dar gracia para que salgas del problema. A veces gente ora y dice, Señor, manda un ángel para que solucione todo, o interviene tu mano poderosa para que todo cambie, y no es la manera en la que Dios operará. Tú y yo tenemos que darnos cuenta que Dios opera en las maneras correctas, no en las maneras que nosotros deseamos o en las maneras que nosotros queremos. El Señor opera en las maneras correctas. Y dice la palabra muy claro, y Él enviará gracia. Él enviará para el oportuno socorro. No enviará ángeles, no enviará nada más que la gracia para el oportuno socorro. Entonces, en el momento difícil, lo que tenemos que clamar no es una intervención sobrenatural solamente del Padre, sino lo que tenemos que orar es que estemos llenos de gracia. Gracia para el oportuno socorro, gracia para salir adelante, gracia para reposar, gracia para tener un cese al esfuerzo propio, gracia para no hacer las cosas a nuestra manera, gracia para no hacer las cosas en nuestra forma o en nuestro pensamiento, sino gracia para hacer las cosas de la manera correcta, para el oportuno socorro. Ahora, estos capítulos 2 y 3 de Hebreos nos van a presentar la fe creativa, la primera dimensión de la fe. Los capítulos 3 y 4 de Hebreos nos van a manifestar la fe creativa del Señor. Número 2. Vamos a leer de la misma manera el capítulo 5 y el capítulo 6. El capítulo 5 y el capítulo 6 de Hebreos. Yo comienzo y de la misma manera empezamos en la misma metodología, en la misma mecánica.
capítulo 5 y capítulo 6. Dice: porque todo sumo sacerdote, tomando de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe, como por sí mismo, así también por el pueblo, ofrecer por los pecados. Espérame, ven un segundo, nota esto. Y esto que nos dé paz, porque a veces pensamos que el cristianismo hace de los seres humanos superhombres. A veces pensamos eso, pero no es así. ¿Alguien aquí hay un superhombre? Bueno, yo, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice. Perdón, ahorita para que continúes haciendo. Para que muestre paciente con quién. Ignorantes y extraviados. Gracias a Dios estamos en el proceso para dejar de ser ignorantes y gracias a Dios no estamos extraviados. Pero no termina ahí el versículo. Puesto que él también, o sea, hace una separación. Puesto que él también, ¿qué? Ahora se refiere al sacerdote. Entonces, Dios comprende que nosotros somos hombres débiles. En nuestra naturaleza y en nuestra carne somos débiles. En Cristo somos fuertes. Yo le decía a una persona ayer, una persona muy especial, le decía: es que cuando yo estoy en la unción, los versículos fluyen y fluyen y fluyen y fluyen y fluyen y fluyen. Pero cuando no estoy en la unción no me acuerdo si fue Noé que entró en el arca o fue Moisés. ¿Es en serio? Cuando no estoy bajo la unción me cuesta horrores hilar. Cuando cae la unción, o sea, sí me acuerdo desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Hasta sé cuántos capítulos tiene. Entonces, tenemos que ser conscientes de que somos débiles. ¿Por qué tenemos que ser conscientes, pastor? Pero no tenemos que ser conscientes que somos fuertes, no. Porque si somos conscientes que somos fuertes, entramos en esfuerzo propio y dependemos de nuestra fortaleza. Pero si reconocemos que somos débiles, nos respaldamos y dependemos de la fortaleza ¿de quién? De Cristo. Maestro que no vi. Nadie toma para sí la honra, sino que es el llamado de Dios como Aarón. Aquí también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose justicia. No sé, el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote eternamente, según el orden de Melquisedec. Wow, gloria al Señor. Gracias, Señor. Igual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Vino a ser ¿qué vino a qué? ¿De qué? ¿Vino a qué? ¿Vino a qué? Todos juntos, ¿vino a qué? ¿De eterna qué? ¿Se dan cuenta? Un aplauso al Señor por eso. Da un aplauso al Señor. Date cuenta, la salvación es eterna. Eterna. Yo, cuando sé ciertas cosas y que me quieren discutir, pero ahí dice, pastor, que los que le obedecen. Ah, ok, entonces si desobedezco, esa salvación no es eterna. Sí, entonces por obras. No, pues ¿te das cuenta? Gloria al Señor. Perdón, continuemos. Nombrado de Dios, pontífice, según el orden de Melquisedec. El cual tenemos mucho que decir y dificultoso de declarar por tanto
nosotros gratos para vivir. Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados, los cuales son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que hagáis necesidad de leche, tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Todo aquel que participa de la leche es experto en la palabra de justicia. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Espérame, hermano. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Porque ya era necesario que participáramos de ¿qué? De comida sólida. Pero es necesario que os vuelva a enseñar leche espiritual no adulterada. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones he enseñado leche adulterada. Y esa hace daño, perturba y enferma. Entonces, ahora, el apóstol Pablo en el capítulo 6, en los siguientes versículos, del 1 al 3, bueno, el 1 que va a leer la hermana Yolanda, ¿quiere tocar? ¿Le toca al hermano Will? Bueno, el que va a leer el hermano Will, que va a leer Karen y va a leer la hermana Rosario, nos va a hablar de las 7 doctrinas, leche. Ahora, por ejemplo, lo que tenemos ya varias semanas, que ya no sé cuántas, hablando de fe, hemos aprendido, pero estamos aprendiendo leche. Es leche espiritual. Date cuenta. Es leche espiritual, pero tenemos que regresar ¿para qué? Para crear un fundamento sólido. Y entonces sobre el fundamento sólido, o sobre el alimento sólido, corrijo, porque el fundamento es Cristo, entonces poder participar de la vianda sólida, que es las verdades carne. ¿Ok? Bueno, versículo 1, por favor. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de los conocimientos de la obra muerta de la fe en Dios. De la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, y el juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Gloria al Señor. Las 7 doctrinas básicas. 1, doctrina de Cristo. 2, arrepentimiento de obras muertas. 3, fe en Dios. 4, doctrina de bautismo. 5, imposición de manos. 6, resurrección de muertos. Y 7, juicios eternos. ¿Por qué juicios? Porque vamos a enseñar que hay 12 diferentes juicios en la palabra de Dios. Continuamos, versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo mostraron la buena palabra de Dios y las virtudes de justicia vinieron. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, justificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al adulterio. Gloria al Señor por ese versículo. Aleluya. Porque la piedra que debe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierbas provechosas, aquellos de los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Mas la que produce espinas y abrojos es reprobada y cercana de maldición, cuya industria es el abandono. Pero nosotros, oh amados, esperamos en las cosas más cercanas a Dios, aunque haremos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. Mas deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma ¿Sabes qué voy a hacer en la reunión de jóvenes? Los voy a poner a leer. No saben leer, es increíble. Todos los adultos se las paso, pero los muchachos que van a la escuela, perdón, corajillo que salió.
Versículo 12. Que no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque lo que dijo Dios a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, Diciendo lo cierto, te bendeciré, bendiciendo y multiplicando te multiplicaré. Y así esperando con la ayuda de Aníbal, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente, por mayor que ellos juran, y el fin de todas sus controversias es el juramento para la consumación. por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo interpuso por él, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La cual tenemos como segura y firme ansia del alma, Ancla. ansia del alma, y que entra hasta dentro del vientre, Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Gloria al Señor. Bueno, vamos a los versículos específicos. Hebreos 5:13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es. Ahora, ¿se comporta igual un niño que un adulto? ¿Cómo se comporta un niño? Pues como niño. Sí. ¿Quién dijo como niño? Engloba tanta sabiduría en esas palabras, pues sí, ¿verdad? ¿Se comporta como niño un niño? Pues sí, definitivamente. Pero vamos a ser un poquito más amplios en la respuesta. Les suplico, un poquito más generales. ¿Cómo se comporta un niño? Inocente. Bueno, dio el aspecto positivo. Inmaduro. Inquieto, juguetón, curioso, caprichoso, berrinchudo, inestable, hiperactivo. A ver, voltea con el que está a tu lado y dile, no te están definiendo a ti. Porque, ¿sabes? A veces nos comportamos como... A veces cuando vienen conmigo y Padre, la gloria, me dan ganas de ser su padre para darle 2 o 3 bofetadas. ¿Por qué? Porque a veces nos comportamos como niños. Ahora, la palabra dice que seamos como niños, pero en la inocencia, ¿verdad? O sea, no en la ingenuidad. No en la ingenuidad. No. Ahora, en la limpieza. Un niño es berrinchudo. Un niño patalea. Un niño pelea. Manipula los niños. O sea, vamos por la calle y me dice Jamie, papi, ¿qué lo hecho? No, Jamie. Ah, nani. Y me extiende los brazos, me da un beso y se lo compra. Cosa que ese poder no tiene ni Papo ni Josué, ¿verdad? O quiere, ¿no? Que igual. Híjole, gloria al Señor. Pero a veces queremos hacer lo mismo y comportarnos como niños. Pero ¿de qué manera vamos a crecer? En la palabra. ¿De qué manera vamos a comenzar a madurar? Con la palabra. A medida que tú te eches un clavado en la palabra, a medida que yo me eche un clavado en la palabra, vamos a empezar a crecer. No hay método express. Pastor, no me puede dar así como que un curso intensivo, así como de 3 meses para madurar más rápido. No se puede. En Dios y en el camino correcto, Dios siempre trata a través de procesos. Hoy en día las falsas enseñanzas como el G12 y todo eso, ¿qué es lo que hacen? Los meten a un encuentro
Un preencuentro, un encuentro, un posencuentro, un reencuentro, y en 3 meses hacen un super líder que en 6 meses ya no quiere nada con Cristo porque ni siquiera en muchas ocasiones nació de nuevo. Mejor con calma que llevo prisa. El apóstol Pablo, desde que Dios obró y cayó al piso en el camino a Damasco, hasta su primer viaje misionero, pasaron 20 años. Tú le das 2-3 vueltas a las hojas de Hechos, ¿verdad? Pero no pasaron 15 días, pasaron 20 años. 20 años. ¿Y ya estaba listo? Bueno, listo para viajar y predicar, sí, pero ya estaba al tope de su carácter. No, porque dice la Biblia que fue y confrontó a Pedro porque era de condenar y ya lo andaban matando. Los ancianos pactaron, tú chécate, es Hechos, es hasta el 28 llegaba. Entonces chécate a partir del 24, 25, cómo los ancianos hacen un pacto para matarlo. ¿Por qué? Porque fue a actuar en esfuerzo propio. Pablo comienza diciendo, yo también soy apóstol, cuando lo quisieron condenar. Después Pablo dice, bueno, de los apóstoles yo soy el pequeño. Bueno. Después Pablo termina diciendo, de los pecadores. Y después dice, yo como un abortivo. Date cuenta. Alguien me dijo, no, es que eso muestra la inestabilidad de Pablo. No, eso muestra su crecimiento en su carácter. Porque donde el mundo ve debilidad, Dios ve potencia. El mundo en la cruz ve debilidad, pero Dios ve la potencia de Cristo, el poder de Cristo, derrotando y pisando la cabeza de Satanás. Gloria al Señor. 6.1 de Hebreos. Por tanto, ya dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. ¿Hacia dónde? ¿A dónde? A la perfección. Ahora yo pregunto, no me respondas sí o no, ni amén, ni todo eso. Nada más respóndete a ti mismo. Di conmigo, mí mismo. Otra vez, mí mismo. ¿Estoy caminando a la perfección? ¿A cuántos de nosotros nos cuesta trabajo levantarnos temprano? Bueno, temprano no son las 9 de la mañana. Bueno, hay algunos que tienen que levantar 5 de la mañana, 6 de la mañana, ¿verdad? Gracias a Dios yo no, yo a las 7 de la madrugada me levanto. Y no porque quiera, sino porque tengo que llevar a mis niños. Ahora, ¿por qué te digo esto? ¿A cuántos de nosotros nos cuesta trabajo controlar nuestro apetito alimenticio? ¿Y cuántos caen o caemos y caemos y caemos? Ahí el Rubiel levanta la mano, bájala Rubiel. Casi Jan levanta la mano. Ahora, ¿sabes? Para eso ¿qué necesitamos? Encaminar a la perfección, dominio propio. Y tienes que llegar a un punto en la palabra donde te des cuenta que el dominio propio opera también en el cuerpo. Dominio propio. Entonces, pues si el pastor lo está viviendo, pues espérame 6 meses más y te lo digo, ¿no? Dice mi mamá, no digas, ¿cómo no? Me da gusto. Pero dominio propio. Ahora en las cosas espirituales, ¿cuánto tiempo lees la Biblia? Pastor, la leo antes de dormir para que me dé sueño. Una vez alguien me dijo eso y el tipo no sabe ni cómo se llama. ¿Cuánto tiempo lees la Biblia? ¿Cuánto tiempo pasas en pasatiempos? Vaya la redundancia. El que sea, leer porque yo sé que somos una iglesia que leemos mucho, ¿verdad que sí? Leemos por lo menos un libro o 2 a la semana, ¿verdad que sí? Bueno, eso espero. O ver televisión o X, esparcimiento, ¿es equiparable al tiempo que pasas leyendo la Biblia?
necesitamos dominio propio para caminar. Caminar es estar quieto. Caminar, ¿qué es? Movimiento. Pero a veces estamos en la concha, en stand-by, sin movimiento en la palabra. ¿Vamos bien? Bueno. Hebreos 6, 11 y 12 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. ¿No os hagáis qué? Pero nota lo que dice, no os hagáis. O sea que no eran. ¿Se pueden? ¿Y cuál es el problema? Cuando venimos a Cristo, queremos leer la Biblia todo el santo día. Pasan los meses y le vamos bajando. Pasan los años y ni la Biblia cargamos. ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Pablo dice, para que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces tenemos que ser constantes. Ahora, versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Ahora, Dios no te va a revelar un mayor nivel de fe del conocimiento que tengas de la palabra. El conocimiento que tengamos de la palabra va en el rango del mismo nivel de fe. Si tú quieres vivir toda tu vida con el Salmo 23, el Salmo 91, el Salmo 124 y Juan 3:16, ese es tu nivel de fe. Dios jamás revelará un nivel más grande de fe a un nivel inferior de la palabra. Dios te manifestará en una revelación de fe a medida del crecimiento del conocimiento de la palabra. ¿Me explico? Eso es muy sencillo. ¿Cómo puedes creer que Dios, que Cristo es tu sanador, si ni siquiera conoces Isaías 54? O sea, ¿cómo puedes saber que Él es tu sanador si ni siquiera conoces Isaías 54? Es algo muy sencillo. Ahora, los capítulos 5 y 6 de Hebreos nos van a explicar la fe doctrinal como la fe fundamento. Los capítulos 5 y 6 de Hebreos nos van a enseñar, a explicar, a mostrar la fe doctrinal, la fe fundamento, la fe del conocimiento de la palabra. Por eso Pablo es constante, no seas perezoso, vamos adelante, camina. Ahora, nosotros tenemos un problema, ¿cuál es? La cultura. El mexicano es dado a comenzar y no terminar. ¿El mexicano es dado a qué? Ahora, ¿sí o no? Porque somos muy emocionalistas, tristemente. Y todavía decimos, quiero ser más emocionalista. No, ya no, por favor. Ya con lo mexicano que somos. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien te dice no? Ahí se van todos tristes y agüitados. ¿Sabes qué significa no? Síguele. Sigue y persiste. Pero cuando un mexicanito le dice no, ¿qué hace? Llega el trabajo de mi sueño, pero me dijeron que no. Pues síguele. No, pero es que ya me dijeron que no. Pues sí, pero no te dijeron que no le sigas, ¿o sí? Síguele hasta que te contraten, o porque los hartas, los fastidias, o hasta que conocen que tienes capacidad. Por cansancio. Por una de las dos te contratan. ¿Sí me cachas? El no significa déjalo de hacer. O más bien, el no significa no lo intentes. El no significa esfuérzate, sé valiente y conquista. Pero es una mentalidad de la palabra. El mexicano dice no y no se puede. Bueno, ¿por qué no? Inclusive, ¿cuántas veces nos hemos topado con situaciones
Con los jóvenes sobre todo, oye, haz esto, no puedo, pero todavía ni siquiera lo intentas. Está bien difícil, pero todavía no sabes. ¿Qué tal si eres habilidoso para hacerlo? Yo tenía un problema con las cosas manuales, es decir, por ejemplo, yo nunca había agarrado ¿cómo se llama? Un taladro. Y siempre le decía a uno de mis cuñados, oye, préstame tu taladro, no puedes ir a mi casa a hacerme esto, hacer lo otro. Y un día me harté, porque le dije como 5 veces y no tenía tiempo, y dije, qué necesidad de estar pidiéndole un taladro. Pónganle el adjetivo que quieran como preludio a taladro. Y qué necesidad de estar viendo caras. Me fui a Home Depot, me compré un taladro, me puse a YouTube y vi un tutorial y puse lo que quise. Y me di cuenta, sí puedo. Puse cortineros, me puse unas ménsulas. Lo que no me ponía en mi casa por todo maniado ahí. Yo no sabía que yo sabía cocinar. Hasta que un día dije, qué difícil puede ser. Y me gustó. Gracias. ¿Sí me cachas? O sea, un no significa no sigas. ¿Cuántos de nosotros le tenemos miedo al ejercicio? Porque es un miedo. Es un miedo, pastor, y nos escudamos en la palabra. Yo decía esto, cuando me decían, hermano, y si vamos al gimnasio, la Biblia dice que el ejercicio corporal poco aprovecha, hermano. Dice Pablo. Pero dice poco, no dice que no. Pero dice poco aprovecha para el alma. Y somos trinos, el físico. ¿Cuántos le tenemos miedo al ejercicio? Es que un día lo intenté y yo me subí a la elíptica y al minuto ya estaba, y estaba con el agua ahí. 1 minuto 20 segundos fue lo que aguanté en la elíptica. La elíptica es la que le das así. Hoy no presumo, pero aguanto 53 minutos sin parar. Ahorita al final, si no quieren, vayan tocando para que vayan viendo. ¿Y sabes qué me di cuenta? Dije, no manches, sí me gusta. Sí me gusta. Pero ¿quién me había dicho no? Yo mismo. El hombre fuerte, dice la Biblia, atemos al hombre fuerte. Y ahí están los ignorantes, ato al diablo, lo reprendo y lo echo fuera. Ay Dios, y ya Cristo lo echó fuera, Cristo ya lo derrotó. Ya están los ignorantes ahí peleándose con él. Pobre diablo. Mata tu carne, ahí sí, peleate con ella. El mexicano dice el lunes. Ay no, mejor el martes. No el miércoles. Ay, es fin de semana, el otro lunes. ¿Sí me cachas? Porque a veces, escúchame, ¿sabes quién pone los no? Nosotros mismos. Pero la Biblia nos dice, vayamos a más. ¿Sí me explico o no? Ahora, si alguien te dice que no, que bueno. ¿Cómo que bueno? Sí, porque vas a seguir esforzándote y no vas a caer en un estado de confort. ¿Sí me cachas? Vayamos adelante. Con el fundamento del conocimiento de la palabra. 3, capítulo 10. Bueno, y por el tiempo ya no vamos a leerlo todo, lo leen en su casa, por favor, todo el capítulo 10. Vamos a ir al versículo específico, solamente es el capítulo 10. Capítulo 10, versículos 22 y 23. Dice, acerquémonos con corazón sincero. ¿Con qué? En plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los pies con agua pura. Mantengámonos, ¿qué? ¿Qué es mantenernos? Estar, ¿qué más? Permanecer. ¿Vivir? Bueno, vivir. ¿Qué más? ¿Qué es mantenerse?
esfuerzo. Dice, y parece que hace como una cierta redundancia. Fíjate lo que dice Pablo. Mantengámonos firmes, sin fluctuar. Pues si te mantienes firme no fluctúas. No hay una fluctuación. La economía mexicana se mantiene firme. No, eso, ¿por qué? Porque está, bueno, realmente no fluctúa, nomás va para arriba el dólar, ¿verdad? O sea, fluctuaría que se bajara otra vez a 14, no para arriba. Pero la fluctuación es esto, como ondas, sube y baja. Pero dice Pablo, mantengámonos firmes sin la profesión de nuestra esperanza, y te dice el por qué. ¿Por qué? Fiel es el que prometió. En otro apartado dice, fiel es el que prometió que también lo hará. Ahora, entonces el capítulo 10 nos va a dar la tercera dimensión de la fe, que es la fe perseverante. La fe perseverante como fruto del Espíritu Santo en el creyente. Escúchame, no como fruto del creyente, no, como fruto del Espíritu Santo en el creyente. La fe perseverante, la fe constante, la fe constante. Sigue. Ya también, bueno, nunca pongo de ejemplo películas porque cuando alguien habla de películas es que no lee la Biblia, pero yo sí la leo, entonces para este caso, ¿sabes qué es lo más aburrido y más interesante de las películas de Rocky? La perseverancia. Que le pegan, se cae, se levantan, le pegan. El pobre Sylvester Stallone, el hermano no puede ni hablar el tipo, y le ponen al güerote, se va al gringo que ahí era ruso, y le pegaba, y Rocky, pero ¿qué hacía? Adelante, si ya te pegó 10, pues para que te pegue otras 10, pero al final le vas a pegar tú. La fe perseverante es seguir. ¿Cuántas veces siguió Abraham? Dios le dijo, te voy a dar un hijo, y tu mujer se rió. Dijo, ay Señor, no manches, 80 y la señora 70. O sea, como que llegaste tarde. Y tú dices, bueno, el Señor les prometió un hijo, pues ya tiene 80 y 70, pues vamos echándole candela, ¿verdad? O sea, pues rapidito que nazca el bebé porque ya está grande los papás. 20 años pasaron. 20 años pasaron. Y permanecieron. Perseveraron. Fueron constantes. A veces oramos, Señor, te pido esto. Y Dios no lo hace en 15 minutos y pensamos que Dios no nos escucha. Perseverantes. Constantes, perseverantes. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál debe de definirnos una palabra? Perseverantes. Constantes. Ya pasamos por el no. Ya te dijeron que no. ¿Y el no qué significa? Perseverando. ¿Y si pasan 10 años? Cuando tenemos problemas matrimoniales, ¿en cuánto tiempo queremos que se solucione? Pero Dios tiene un proceso. ¿Dios tiene un qué? ¿Y qué tiene que hacer ambos? Perseverar. Obviamente va a haber momentos en que exploten y va a haber momentos en que ya no se quiera nada. Eso es normal, somos humanos. Normal, tranquilo. Pero eso no cambia nuestra determinación de perseverar. Para cuando venga el día malo, estar firme. Había un matrimonio que venía constantemente, de repente ya no vino, porque se les hacía lejos la iglesia. Y yo le dije, no esperes a que Dios trate contigo para que me busques. No, pastor, estamos bien, lo seguimos por internet, vemos predicaciones por internet, sí, pero no vienes a la iglesia. Y con coche, aquí mismo en León. Y me dice, no, hasta estamos escuchando otros predicadores y todos los días, bueno. Le dije, ¿quién? O sea, no está estudiando al hereje de Maldonado o escuchando a esos tipos que...
Ay, perdón, en Las Naciones dije Maldonado. Sí, es el de Miami. Guillermo. Después explico por qué es un hereje. Chéquense los 3 videos o 4 anteriores. ¿Y qué pasó? Tienen un mega problema y hoy a las 6 de la mañana querían que yo les solucione el problema. Y les dije, vengan a la iglesia y aquí les ayudo. No vinieron. ¿Qué hago? ¿Sabes cuál es una de las puertas para que salgas de tus situaciones? La perseverancia de la fe. Ahora, una cosa es ser perseverante y otra cosa es ser necio. ¿Me explico? Bueno, yo me acuerdo cuando Pancho ahí andaba queriendo con Aimé. Todavía no sabes ni qué voy a decir. Todos los días ahí iba, todos los días, hasta se llevó al David, ya se fue al David, de pretexto pues, para platicar, no sé, pero es que ya tenías, pues evidentemente no puede tener intenciones de otro color, pero tenía sus negras intenciones. ¿Alguna vez le dijiste que no o algo? Has de estar tan chula, yo creo. ¿Y qué hizo el pobre negro? Lloró, bueno, sí, aparte. Siguió. Y yo me acuerdo que cuando ya vienen los dos bien serios a hablar conmigo. Pastor, queremos decirle pues que nos enamoramos, sí, en 15 días se enamoramos, pero bueno. Nos enamoramos y queremos pedirle que seamos novios. Tenían meses de conocerse y yo les dije, espérense, conózcanse, sean amigos, no sean novios, no se conocen. Y según ellos, no, sí, le vamos a hacer caso. 6 meses duraron de novios, yo les dije 6 meses conózcanse y a los 6 meses vienen para pedirme permiso para ser novios, cuando ya hasta se andaban casando. Sí, claro, hicieron lo que quisieron. Pero bueno, la idea es que ahí están juntos el Romeo y Julieta de esta generación. Perseveró el negro, fue constante y perseverante. ¿Y sabes qué hace el hombre? No. Dije mangos que no. ¿Sí? Sí. Cuando yo vivía a Melissa dije, ¿de qué entre vestida de blanco con otro? Que vaya vestida de blanco conmigo. Mangos que no. ¿Sí me cachas? No, pues mangos, sí. Eso no implica que pasen 15 días, ¿no? ¿A qué voy? Y vamos a terminar con esto de perseverando. ¿Cuántos sueños Dios ha puesto en tu corazón que no se han cumplido y que no se han cumplido porque tú no has sido perseverante? Porque hemos sido mezquinos, mediocres en nuestro trabajo. Ya tendríamos que estar siendo jefes, ya tendríamos que estar haciendo otras cosas, pero por nuestra mezquindad y nuestra falta de perseverancia, nuestra falta de atrevernos y desobediencia. Gracias, mía. A la siguiente predicas. No te creo. ¿Por qué no entraron en el reposo? Por la desobediencia. Es un punto total. Y estamos esperando que sucedan las cosas sobrenaturales. Este es mi año. Y le ponemos con los herejes de ahí de YouTube. Y este es mi año. Y sí, Dios. Y toda la vida pasan los años. Y toda la vida es tu año y nunca lo logras. Y pasan los años y ¿qué pasa? Añoramos ¿qué? El pasado. El hubiera. O sea, mira. Una vez estaba en Campeche y vi una publicidad que decía, si no soy yo, ¿quién? Si no es aquí, ¿dónde? Y si no es ahora, ¿cuándo? Cuando comenzamos en el ministerio yo tenía 22 años. Y fue duro y recibimos críticas porque muchos decían que yo era un muchacho emocionado y
y muchas cosas. Pues era un jovencito de 22 años que tenía una pasión por servir a Dios. Pero muchos decían, en un año se le va a pasar. Ya la iglesia ya va para 10 años. Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos sido perseverantes? ¿Cuántas ganas tenemos de renunciar? Pues el doble tiene que ser de permanecer. ¿Cuántas ganas tienes de renunciar? El doble tiene que ser de permanecer. Terminamos, capítulo 11 de Hebreos nos va a presentar la fe consciente de Dios. Hablamos los 3 niveles de fe, capítulos 3 y 4 de Hebreos como la fe creativa, capítulos 5 y 6 como la fe doctrinal, el capítulo 10 como la fe perseverante, y el capítulo 11 nos va a presentar la fe consciente de Dios como el sentido del espíritu regenerado o la visión espiritual. Y lees en tu casa Hebreos 11, 1 al 6. Ya platicamos respecto a la fe consciente de Dios. Ahora lo que hemos aprendido de la fe consciente de Dios, aplícala en Hebreos capítulo 11 en tu vida. Gloria al Señor. Amén. Amén. ¿Qué pasaría si los matrimonios no fueran constantes y perseverantes? No habría. No habría. Gloria al Señor. Entonces, oremos a Dios que Dios nos revele en su palabra la fe creativa, la fe doctrinal, la fe perseverante y la fe consciente de Dios. Gloria al Señor. Cierra tus ojos, por favor. Padre, te doy gracias por tu favor y por tu gracia. Oro tu misericordia esta noche. Que la palabra que pudimos compartir pueda ser de bendición para nosotros y pueda ser de bendición para los que escuchan, Señor, a través del internet. Tu palabra sea siendo edificándonos, que tu palabra sea enseñándonos, que tu palabra sea guiándonos a toda verdad. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo. Ayúdanos, Señor, a estar fundamentados en una fe doctrinal. Ayúdanos, Señor, a estar caminando en la fe creativa. Ayúdanos, Señor, a establecernos en una fe consciente de ti, Señor, y tener una fe perseverante. En el nombre de Cristo, Señor, te lo pido con todo el corazón. Amén, amén y amén.